Buen día. El día de hoy vamos a ver lo que son filtros adaptativos. ¿Sí? Bueno, vamos a definir un filtro adaptativo, pues es un filtro que tiene los parámetros variables en el tiempo y estos se pueden ajustar recursivamente de acuerdo con los datos de entrada. ¿Cuáles son los parámetros del filtro? Pues son simplemente los coeficientes del filtro, ¿no? Y bueno, como consecuencia de esto, pues los filtros adaptativos son no lineales, ¿no? Y ya que no obedecen al principio de superposición. Los filtros adaptativos um, que vamos a ver en esta clase, pues son del tipo FIR, como los que ya deben de conocer, ¿no? Sí, aquí tenemos un filtro FIR, ¿sí? ¿Se acuerdan? Aquí tenemos lo que es la entrada, aquí la salida y este sería el filtro HDN. Hay que recordar que HDN pues lo encontramos mediante una SYNC, que sería esta. Y bueno, si hacemos el diseño por ventanas, pues truncábamos la SYNC como aquí, que está truncada. Y los coeficientes del filtro eran las muestras de la SYNC, ¿sí? Serían estas. Algo así como, por ejemplo, HDN, pues sería igual. Lo ponemos como vector, pues sería esta muestra, que sería aquí como punto uno, 0.1, el otro término es como menos punto uno. La siguiente muestra es como a 0. Luego aquí tenemos la siguiente muestra, pues sería como punto 3. Y la muestra del medio, pues sería como punto 5. Acuérdense que el filtro pues es simétrico, ya de aquí se repiten los valores, ¿no? O sea, el 5 sería el 3, 0.3, 0, menos 0.1, 0.1. Y estos serían los coeficientes del filtro. Sí, obviamente todo esto supone que lo estamos muestreando de una SYNC, ¿no? De una SYNC que era igual a la frecuencia de corte n, ¿no? Sí. Entonces, esta sería la SYNC y estamos muestreando a partir de esto. Sí. Um, pues ya hemos diseñado filtros FIR y aquí este filtro sería el tipo FIR. Sí, como los que hemos visto. Entonces, solo para recordar, pues de los métodos de diseño que hemos visto, pues es simplemente muestrear la, la respuesta ideal del filtro que sería la SYNC. Obviamente recortamos y los puntos estos serían los coeficientes del filtro. ¿Sí? Esos coeficientes son los parámetros. ¿Sí? Los parámetros del filtro serían los coeficientes y son los que se van a ajustar en el tiempo. ¿Sí? A pesar de que el filtro FIR es lineal, por ejemplo, este arreglo de entrada, sistema y salida es un sistema lineal, debido a que el filtro FIR es lineal. Pero al momento de hacerlo adaptativo, ya deja de ser lineal, ¿no? Y ahora va a ser un filtro no lineal. Ah, ¿Cómo se hace esto? Pues más o menos esta sería la configuración del filtro adaptativo. ¿Sí? Esta sería una de muchas configuraciones, ¿no? Pero más o menos se trata de esto. Aquí tenemos una salida deseada y aquí tenemos una entrada de referencia. Digamos que como salida deseada tenemos algo como esto, ¿no? Sí, y como la entrada de referencia tenemos, no sé, un seno. Sí, lo que va a pasar es que esta onda senoidal la vas a meter aquí al filtro, sí, y este va a comparar aquí, ah, aquí puede ser más y menos, va a comparar, perdón, aquí ah, sería más y menos, ¿no? Vamos a obtener un error, ¿no? Porque aquí en la salida del filtro, pues no sé depende de los coeficientes aquí, pues esa, esa senoidal pues se va a modificar, no sé cómo, ¿no?
y esta salida la va a comparar con esta onda y aquí va a calcular un error. En base a ese error, pues se van a modificar los coeficientes del filtro. Esta flecha significa que modificamos los coeficientes del filtro, ¿no? Si es para, indica como coeficientes variables, ¿no? Y esto indica que es un filtro adaptativo. Sí, lo que va a hacer el filtro es que va a modificar sus coeficientes para que esta onda de salida se parezca lo más posible a esta de entrada, ¿no? Sí, o sea, empezar a modificar coeficientes hasta que esta se parezca a esta onda de acá. Cuando pase eso, el error va a ser cero, porque estas dos van a ser iguales. Es como si restara la misma. Y los coeficientes al ser cero el error ya no se modifican más, ¿no? Más o menos eso es lo que hace el filtro adaptivo, ¿no? O sea, trata de, bueno, para esta configuración trata de um, como modificar una entrada para que se parezca a otra, como a través de un filtro. Sí, en este caso los filtros que vamos a estar usando pues son FIR, ¿no? Pero pueden ser IR o, o algún otro tipo. Aquí está una, un ejemplo de, para que tenga a lo mejor un poco más sentido esto que les acabo de explicar. ¿Sí? Supongan, por ejemplo, tiene muchas aplicaciones los filtros adaptativos, pero aquí la de este ejemplo, pues sería, supongamos que tenemos un electrocardiograma, ¿sí? Que sería este. Pero si fijan, el electrocardiograma tiene una onda, está montado sobre con un ruido, ¿no? Parece como una onda senoidal, ¿sí? Y en lugar de verse así derecho, pues se ve montado ahí, no sube y baja, eso está mal, ¿no? O sea, quiere decir que hay un ruido ahí. Casi siempre cuando pasa eso puede ser, por ejemplo, debido a la línea de electricidad, a las líneas de AC, pues pueden meter ahí un voltaje o no sé, algún transformador que esté ahí y el sistema pues está agarrando esa señal, ¿no? De alguna manera se está acoplando a nuestro sistema y le está metiendo ruido a nuestro sistema de medición, ¿sí? En la mayoría de los casos, pues se sabe, por ejemplo, si es la línea de AC, ya sabes que eso puede pasar en cualquier lugar, ¿no? Entonces ya tienes identificada la forma de onda del ruido, que supongamos que sean los 60 Hz de la línea. Entonces sería algo como esto, ¿no? Solo que ah, sabes que esta onda es la que está metiendo ruido, pero no sabes ni la amplitud ni la fase de la onda de 60 Hz, solo sabes que es una senoidal, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Pues le pasas esta como entrada de referencia y la señal que quieres filtrar se la pasas como la salida deseada. Lo que va a tratar de hacer este filtro es esta onda de aquí, pues la va a querer hacer como esta, ¿sí? Y al hacerla, pues se va a aproximar mucho a esta, ¿no? Y lo que va a salir de error, pues son los picos estos a los que no se va a adaptar, ¿sí? Entonces, es lo que va a hacer el filtro aquí. ¿Sí? El filtro aquí va a adaptar esta onda para que sea igual que esta. Y de error va a estar dando la señal de eje, ¿no? Que es esta parte, ¿no? ¿Sí? Y aquí esta pues va a seguir siendo una senoidal. Y aquí va a ser la senoidal. Esta acuérdense que es una senoidal más la onda de eje, ¿no? ¿Sí? Entonces este filtro se va a adaptar a esta onda senoidal. La va a quitar porque aquí es negativo y aquí más, habíamos dicho. La va a quitar y lo que nos va a salir de error pues va a ser la señal de eje. Y con esto pues ya estamos filtrando esta señal que es lo que queríamos. Hay otro ejemplo, por ejemplo también se usa para lo que es filtrar la señal de eje de un feto, ¿no? Cuando miden la señal en el vientre de la mujer que está embarazada, ah, pues al momento de querer agarrar la señal de SG del feto, pues también adquieren la señal de la mamá, ¿no? Entonces están las dos ondas ahí, ¿no?
Lo que hacen es que miden más arriba, más cerca del corazón, la señal de SG de la mamá y la meten como señal de referencia. Y así el filtro adaptivo la va a encontrar y de error va a dar la señal de SG del feto. ¿Sí? Entonces serían otro de los muchos ejemplos que se pueden hacer, ¿no? Trataremos de ver varios aquí. Pero vamos a continuar ahorita con un poco más de teoría. Ah, el tipo de filtro adaptativo que vamos a ver va a ser el de uno que se hace por mínimos cuadrados. En este caso son mínimos cuadrados recursivos o secuenciales. Hay muchos algoritmos. El LMS es mm, de los más comunes, pero existen muchos, ¿no? La literatura aún sigue produciendo bastantes filtros de este tipo adaptativos, ¿no? Debido a que son se pueden usar en muchas aplicaciones, ¿sí? Entonces, una forma de implementar un filtro adaptativo es mediante mínimos cuadrados, que es el método que vamos a usar aquí. Para que el filtro sea adaptativo se utilizan mínimos cuadrados secuenciales. Este es un algoritmo que va modificando sus parámetros, los parámetros del modelo, conforme van llegando nuevos datos. En este caso el modelo es nuestro filtro FIR, ¿sí? Y los parámetros que va a modificar pues son los coeficientes del filtro, ¿sí? Entonces se llaman mínimos cuadrados secuenciales porque va haciendo esa adaptación conforme arriban nuevas muestras. Sí, entonces vamos a ver cómo funciona este algoritmo. Sí, aquí tenemos otra vez el diagrama del filtro adaptativo. Sí, nuestra salida deseada, nuestra señal de referencia. Si se fijan, lo que va a ver aquí es simplemente la convolución, ¿no? De xn, convolución con h de n. ¿Sí? Y el error va a ser igual a y de n. ¿Sí? Aquí es menos y aquí es más. Es y de n menos la convolución esta. ¿Sí? Entonces ya tenemos caracterizado lo que es el error y la salida del filtro, que es la convolución, ¿no? El filtro con la entrada de referencia. Sí, entonces el algoritmo de mínimos cuadrados, aquí lo abriré como least squares, tiene como objetivo minimizar el error, que ya vimos que es y de n menos la convolución de x con h, ¿sí? De la entrada de referencia con el filtro. ¿Sí? Para ello, constantemente está ajustando los coeficientes del filtro, o sea, los coeficientes de h, con la información del error. ¿Sí? Si el error es muy grande, la modificación en los coeficientes será grande, ¿no? O sea, aquí sale el error, encuentra mucho error, entonces modifica mucho los coeficientes del filtro. ¿Sí? Si el error es pequeño, que ya entre estas dos ya casi son iguales, el error es muy pequeño y pues se va a modificar muy poco los coeficientes, porque pues ya está llegando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que ya sean iguales, el error va a ser cero. Voy a llegar aquí y ¿cómo va a modificar los coeficientes? Pues en cero. No se van a modificar porque ya encontró aquí, ya las hizo iguales las señales, ¿no? Entonces no se modificarían los coeficientes, ¿no? En caso de que ya fuera cero el error, ¿sí? Entonces eso es lo único que hacen. De hecho, todos los algoritmos más o menos funcionan así. En base a un error, pues modifican los coeficientes del filtro. ¿Sí? Así de simple es este método de mínimos cuadrados. Um, entonces vamos a ver un poco más en detalle los pasos y los pasos para el mínimos cuadrados secuenciales serían como sigue. Suponiendo que está en el tiempo n, pues se calcula la convolución de la entrada x de n con el filtro. Sí, aquí es h, que me equivoqué. Aquí es x convolución con h, ¿no? En esta parte. Y luego calculamos el error enseguida, que sería y de n menos xn convolución h, ¿no? Convolución con el filtro. ¿Y cómo vamos a modificar los coeficientes de h? Pues se ajustan los pesos, o sea, el nuevo filtro en el tiempo n más 1 sería igual a los coeficientes que teníamos antes en el tiempo n, ¿sí? Los coeficientes de h de n,
más el error que tengamos, pero multiplicado por una constante k. ¿Sí? Así es como se modificarían los coeficientes. Aquí pues, si se fijan, lo más difícil pues yo creo va a ser esta k. Aquí está la fórmula para la k, como se fijan es un poco más complicada, ¿no? No vamos a deducir aquí la k para que se usa para este ajuste, simplemente vamos a usar la fórmula tal cual, ¿no? Ah, en otro de los videos, tengo un video ahí en el canal y ahí deducimos cómo se hace cómo sacar la K y la S, ¿no? Para los que estén interesados. Pero para efectos de la clase, pues simplemente vamos a darlo por hecho de que así es la K. Y esta K tiene aquí una S, esta S se calcularía de esta forma. ¿Sí? Entonces la K es simplemente esta es una matriz. Estos serían los coeficientes del filtro en el tiempo n. Y este sería un factor de peso, que por lo general se pone como punto 1. Sí, algo que hay que notar en esta ecuación es que este paréntesis que está aquí no es un exponente, sino que es nomás está diciendo que es en el tiempo, n, ¿no? Sí, por ejemplo, la s de n-1, esta sería en el tiempo n-1 y esta sería en el tiempo n, ¿sí? La única parte donde sí es coeficiente es en donde sí es un exponente es aquí, ¿no? Aquí sí sería un exponente, ¿sí? Sí, está en ese exponente, los demás nomás te están diciendo en qué tiempo van, ¿no? Sí. Aquí es como sacar la nueva SN, es igual a la matriz de identidad menos la KN por el filtro en el tiempo n por la S anterior, ¿no? En el tiempo n-1. Muy bien. Y así sería la implementación de mínimos cuadrados para el filtro adaptativo. Aquí tenemos ah, las fórmulas, se fijan, son sencillas, excepto por la expresión de k, ¿no? Esto de aquí, la h, acuérdense que es un vector, ¿sí? Es el vector que sacamos más arriba, es el vector de los coeficientes del filtro, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí está la ecuación, esta es en forma vectorial. La s es una matriz, este es un vector, este sería un escalar, y ya que esta parte de aquí nos da un escalar, ¿no? A multiplicar, esto sería transposición, sería h transpuesta por s por h. Esto nos da un escalar. ¿Sí? Y la k, pues al final también nos va a dar uh, bueno, nos da un, un vector, ¿no? ¿Qué vector? El vector del tamaño de los coeficientes, ¿sí? Por ejemplo, si los coeficientes de nuestro filtro son como estos, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pues el vector h tiene tamaño 9 y también la k tendría un tamaño de 9. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo implementaríamos esto en Python. Voy a tratar de implementarlo por esta vez a mano, pero para los ejemplos yo creo vamos a utilizar ya una librería de Python donde ya lo tenga, ¿no? Sí. Entonces, pues aquí tengo ya abierto lo que es el Google Colab y vamos a ver qué es lo que van a necesitar. Pues vamos a importar NumPy, a CNP y también import lo de siempre, el matplotlib, ASPLT. Sí, el siguiente paso pues sería, vamos a hacer un ejemplo donde vamos a tener una señal senoidal,
¿sí? Y vamos a tener acá arriba una señal senoidal pero con diferente fase y diferente amplitud. Y vamos a tratar de modular la señal de referencia senoidal a esta de acá arriba. ¿Sí? Para empezar, ¿no? Después trataremos de hacer este también. ¿Ok? Ok, vamos a usar un tamaño de señal, vamos a definirlo como n de 60, ¿sí? Y entonces vamos a utilizar vamos a definir nuestra n minúscula, el número de muestras, vamos a hacerlo como utilizar arrange, ¿no? Arrange de n, ¿no? Esto nos va a dar una n de 0 a 59, ¿sí? Y vamos a poner nuestra señal de referencia, vamos a llamarle xref y va a ser una señal cosenoidal. Vamos a ponerle un coseno de 2 por np.pi por, y la frecuencia la vamos a poner de 0.1 y por n, ¿no? Para tener varias muestras. ¿Sí? Entonces va a ser una señal cosenoidal. Esta la estamos poniendo uh, aquí en esta parte, sería la xref, es lo que le estoy poniendo aquí. Y aquí tenemos nuestra señal cosenoidal, ¿no? Sí, enseguida pues vamos a definir la salida deseada, la forma en que queremos que se module la xref, ¿no? Entonces definir la señal deseada. ¿Sí? Entonces esta va a ser igual a la misma señal cosenoidal, obviamente, para que sea un ejemplo sencillo, ¿sí? Pero esta va a tener vamos a agregarle, va a ser 10 veces más grande, ¿sí? Y luego también vamos a ponerle una fase, ¿sí? Que va a ser np.pi entre 4, ¿no? Esa sería la fase de la señal. Va a estar desfasada, este coseno va a estar desfasado por pi entre 4 y aparte va a ser 10 veces más grande, ¿no? Entonces lo que vamos a diseñar es un filtro que esta señal cosenoidal le va a tener que incrementar 10 veces más la amplitud y desfasarla por pi entre 4, ¿sí? Para poder hacerla igual a esta deseada, ¿no? Es lo que tiene que hacer el filtro. Muy bien, entonces vamos a inicializar ahora lo que es el filtro. Um, sí, para esto pues vamos a usar como el número de coeficientes, perdón, lo habíamos llamado por n antes, pero ahora para estar de acuerdo a la literatura le vamos a llamar 3 p, ¿verdad? Perdón. Y vamos a hacer un filtro de 3 coeficientes. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? El filtro este solamente va a tener 3 coeficientes. ¿Sí? En lugar de los 9 que tiene aquí, solamente va a tener 3 para que no tarde mucho, ¿no? Ah, ya los coeficientes ya no van a ser con esta SIN, ¿no? Porque el filtro que vamos a diseñar ya no es un filtro pasabajos. No sabemos qué tipo es, ¿no? O sea, es un filtro simplemente adaptativo, pero al final pues no sabemos qué respuesta va a tener a la frecuencia. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, ese sería el número de coeficientes. Número de coeficientes. Y vamos a poner nuestra h. Pues vamos a darle a todos los coeficientes inicialmente un valor de 1. Pues usamos once. Y sería 3 coeficientes por 1, ¿no? Este es un vector de 3 por 1. ¿Ok? Sería nuestro vector h de coeficientes. ¿Sí?
vamos a llamar, bueno, vamos a hacer unas cuantas variables. Aquí vamos a necesitar algo para implementar más fácil el filtro y aparte lo quiero mencionar porque también veo que muchas de las librerías de, que implementan, ¿verdad? Los filtros adaptativos usan esto, ¿no? Aquí lo voy a explicar un poco. Sí, si se fijan, para calcular la salida, esta de aquí, la salida es la convolución de x de la entrada esta de referencia por el filtro, ¿no? Digo, por convolución con el filtro. Sí, entonces para calcular esta convolución lo hacen a través de una matriz de convolución. Sí, vamos a ver esto un poco más a detalle. Perdón. Sí, lo que les decía era que esta convolución la utilizan, se hace a partir de una matriz de convolución, ¿va? Se puede calcular, pero no se calcula con COBOL, sino la usan con una matriz de convolución. Vamos a explicar cómo se hace, ¿no? Aquí tengo cómo es esto. Recordando que la convolución, por ejemplo, si tienes una entrada X y quieres hacer convolución con una señal H, ¿sí? O sea, quieres encontrar X convolución H, ¿sí? Sería X convolución con H, suponiendo que esto es X y esto es H. Acuérdense que la convolución era voltear esto, ponerlo al revés, que al ponerlo al revés pues queda igual, ¿no? Entonces, y luego pasabas esa señal así en forma horizontal para acá, ¿no? Y luego ibas calculando. Por ejemplo, ya cuando llegaba aquí, pues ya había algo, ¿no? Sí, multiplicabas la primera parte por esto, por la primera entrada, que era igual a punto 5. Todos estos dos van en punto 5 por uno, ¿no? Y ese sería el primer valor de la convolución, ¿no? Sería punto 5. Aquí tendríamos punto 5 en la convolución. Y luego el siguiente coeficiente de convolución, pues sería, este avanza un paso más, ¿sí? Avanza más. Y ahora ya estarían los dos ah, en par a par con la señal esta, ¿no? Entonces ahora sería punto 5 por 2 más punto 5 por uno, ¿no? O sea, punto 5 por 2 más punto 5 por uno, ¿sí? Que sería 1.5 y así, ¿sí? Aquí estaría la convolución, digamos, aquí sería 0.5, luego el segundo coeficiente sería 1.5 y así va calculando la convolución, ¿no? Para el resto. Sí, de esta forma vas metiendo la señal y lo vas calculando, ¿no? Aquí sería punto 5 por uno y punto 5 por 2. Y luego aquí sería punto 5 por 1.5 y punto 5 por uno. Esas serían las operaciones, ¿sí? Para ir calculando estos coeficientes del resultado de la convolución, ¿sí? Esto, si se fijan, lo podemos expresar de forma matricial. Acuérdense que la multiplicación matricial es fila por columna, ¿sí? Entonces sería, acuérdense que sería este por este y sería este por el siguiente, ¿no? ¿Sí? Entonces sería uno por punto 5 más cero por punto 5, que es lo mismo que esta parte, ¿no? ¿Sí? A 0.5 por uno. Y luego el siguiente sería 2 por punto 5 más uno por punto 5, que sería esta operación. Entonces, si se fijan, esta multiplicación me da lo mismo que esto de acá, ¿no? Me da también los coeficientes, ¿sí? Esta parte de aquí. ¿Sí? Por ejemplo, este de acá pues sería 1.5 por punto 5
y 1 por punto 5, que sería 1 por punto 5. ¿Sí? Entonces aquí esta sería la matriz de convolución y la multiplicas por el, por el otro vector que aquí sería el filtro, ¿no? ¿Sí? O sea, la multiplicación esta pues es la matriz de convolución multiplicación por h. ¿Sí? Sería aquí, esto sería una matriz de convolución x y por los coeficientes del filtro h. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a utilizar en el programa. Entonces aquí tenemos ya nuestra h, que son tres coeficientes. Antes de esto vamos a ver cómo son estas señales, ¿no? Por ejemplo, aquí le ponemos plt.show, sería xref. Perdón, aquí es plot, ¿no? Sí, esta sería la señal de referencia. Es un coseno, se fijan, en 0 vale 1 y luego ahí está oscilando, ¿no? Y quiero mostrarte ahí al mismo tiempo la función, la señal deseada, que es la x, que debe ser 10 veces más grande y desfasada, ¿sí? De la misma frecuencia. Bueno, aquí no se ve, tiene el 10 aquí, el 1K, pero las voy a empalmar, ¿no? Para que se vea mejor. Sí, entonces voy a plotear xref y la x juntas. Aquí está. Se fijan, esta es la señal coseno, sería la xref. ¿Sí? El coseno pues llega hasta 1 nada más, ¿no? Y aquí está. Sería el coseno, llega hasta 1. Y la otra señal sería la señal deseada, que es multiplicada por 10 y aparte está desfasada. ¿Sí? Se fijan que tiene un desfase. ¿Sí? En lugar de en ceros empezar en 10, empieza un poco antes. ¿Sí? Tiene un desfase de pi entre 4. Entonces van desfasadas, tienen la misma frecuencia, pero esta va más adelantada, ¿no? La señal azul va más adelantada y aparte tiene una amplitud de 10 en lugar de 1. ¿Sí? Y lo que queremos que el filtro adaptativo haga es que esta señal naranja la transforme en esta señal azul. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces aquí esto lo vamos a hacer con un filtro FIR de tres coeficientes. Aquí lo definimos, lo pusimos como unos, ¿no? Entonces para esto pues lo que voy a hacer es voy a crear un espacio para lo que es la matriz de convolución. Voy a poner mcom, matriz, matriz de convolución. En este caso pues tiene que ser, lo voy a inicializar con ceros y lo voy a poner de p de 3 por 1. Bueno, voy a dejarlo así por mientras, ¿no? Y ah, sí, ya estoy declarando la matriz donde voy a guardar esta convolución, que va a ser esta parte de aquí. Ya tengo mi y, que es la x, y a este le puse xref. ¿Sí? Este h sí es h en el programa. Entonces, ¿qué necesito calcularla acá? Entonces necesito una s y una lambda. Vamos a ver eso. Entonces también voy a declarar una matriz s. Y esta va a ser una matriz. Se acostumbra que sea una matriz diagonal. Eso se hace con i. De 3 por 3, que es el número de coeficientes, ¿no?
y que tenga valores muy pequeños, 0.001 lo voy a poner. Entonces va a ser una matriz diagonal donde va a tener punto cero cero uno, punto cero uno, punto cero cero uno, ¿no? Defino también el error. Bueno, yo creo, bueno, sí, vamos a definir el error para ir guardando el error. Entonces le pongo np 0 de tamaño n y también voy a ir guardando lo que es la salida. Sí, lo que quiero, unas variables para guardar lo que son el error este, sí, el que vaya obteniendo. Voy a ir guardándolo en cada iteración y también lo que es la salida, o sea, esto, ¿no? Entonces defino variables para eso. Y ahora sí empiezo lo que es la iteración del filtro, ¿no? Sí, entonces uso un for, vamos a llamarle t a cada iteración. Vamos a iterarlo nomás un poco, ¿no? 60, menos de 60, ¿no? No 50, ¿sí? Quiero que no empiece en 0, sino que empiece en p más 1. Ahorita digo por qué. Sí, entonces te va a llegar de... Va a empezar de p más 1 hasta n menos 10 más p más 1, ¿no? Entonces, ¿qué es ah, lo que hay que calcular primero? Pues vamos a poner lo que es el vector de entrada. Vamos a llamarla aquí entrada igual a xref. Sí, lo que vamos a suponer para no empezar de cero, vamos a suponer que la entrada ya está totalmente metida en la señal, ¿no? Vamos a empezar desde aquí en lugar de aquí, desde aquí. Entonces lo que vamos a hacer de la entrada es agarrar las dos primeras muestras y vamos a hacer la convolución con esto. ¿Sí? En este caso van a ser las tres primeras muestras, ¿no? Entonces agarro xref desde la muestra t y hasta t menos p y en sentido inverso. Voy a imprimir esta entrada para ver lo que me está dando. Sí, estas serían la entrada, ¿no? Se fijan, lo que estoy haciendo es agarrando muestras de aquí, de la señal roja esta, ¿no? Entonces agarro lo que es unas muestras, ¿sí? Agarro, entonces serían las primeras muestras que agarro serían menos punto .8, menos punto .3 y menos punto .3, ¿sí? Y luego las siguientes muestras agarraría la siguiente muestra, ¿sí? En este caso de punto .8 la que sigue es 1, ¿sí? La siguiente sería en este punto .8, se pasaría para acá y este punto .3 se pasa para acá. Y luego agarrar la siguiente muestra que resulta ser un menos punto .8 y esta muestra de aquí, pues estas dos de aquí van a ser estas de aquí, ¿no? ¿Se fijan? Se van recorriendo en cada línea, se va recorriendo una muestra. Si empiezo con estas y luego esta se recorre para acá, todo se recorre hacia acá, ¿sí? Sería estas dos, estas muestras de aquí, ahora están acá, ¿no? Y aquí agrego una nueva muestra. Y hago lo mismo, aquí agrego una nueva muestra y estas dos se recorren ahora para acá. Y luego agarro una nueva muestra y estas dos se recorren para acá, ¿sí? Y con eso lo que estoy haciendo es formando la matriz de convolución. Vamos a verla.
Creo que estaba aquí. ¿Sí? Miren cómo pasa esto, miren. Empieza con uno y acá tenía una muestra, digamos, en cero, ¿no? ¿Sí? Entonces empiezo con esta muestra y luego pongo esta muestra enseguida, la que está atrás de ella, ¿no? Sería uno y cero. Y luego ya para la siguiente fila me paso ahora a la siguiente muestra, que es 2 y pongo la anterior, que es uno. ¿Sí? Y luego me paso a la siguiente muestra, que es uno, ¿sí? Y pongo la anterior, que es 2. Y luego me paso a la siguiente muestra, que es 1.5, y pongo la anterior, que es uno. ¿Sí? Entonces con eso estoy construyendo la matriz de convolución que había explicado aquí. Si se fijan, es lo mismo, ¿no? ¿Por qué son tres columnas? Porque acuérdense que mi filtro ya no es de 2, ¿no? Sino que ahora es de tamaño 3, que lo definí también acá, ¿no? Sí, era de tres coeficientes, entonces por eso ahora son tres columnas en la matriz de convolución. Esta sería, digamos, la matriz de convolución, ¿no? Con todas las muestras, ¿cuántas son? Como 60, ¿no? Más o menos. No son 60 líneas, pero más o menos son 50 y algo, ¿no? Pues ya tengo mi matriz de convolución ahí. Le estoy llamando entrada a esta. ¿Sí? Y luego entonces, ¿qué es lo que necesito? Pues lo siguiente es calcular el error. Ya tengo la matriz de convolución, ya puedo calcular esto, ¿no? Lo siguiente es la matriz de el error, lo que quiero calcular, que es igual a esta y, que para el programa nosotros era x, ¿no? Por la convolución de x por h. La convolución de x por h es simplemente la matriz de convolución por la h, ¿no? Por los coeficientes del filtro. Entonces vamos a llamarle aquí error. Voy a poner error. Um, bueno, primero voy a poner aquí salida del filtro en el tiempo t. Sí, la salida del filtro, o sea, esta parte es la salida. Sí, va a ser igual a la convolución a la matriz de convolución um, por la matriz H, ¿sí? Que es la de coeficientes. Para hacer esta multiplicación tengo que transponer si lo quiero poner de este lado se le tiene que poner transpuesta, ¿no? Y multiplicarlo, acuérdense que NumPy la multiplicación de matrices con punto dot, ¿sí? Y multiplico H por la matriz de convolución. Ahí está ya. ¿Sí? También lo puedo poner al revés como aquí, pero aquí lo voy a poner así. Mm, pero es indistinto, ¿no? Y ahora sí el error en el tiempo t va a ser igual a qué? A, la, a esto de aquí, que en nuestro caso es x menos la convolución esta. ¿Sí? Entonces sería xt menos lo que es la salida del filtro, que es la convolución en el tiempo t. ¿Sí? Y ya tengo el error. ¿Sí? Esa sería la salida del filtro adaptativo y el error pues sería la salida del filtro, digo la señal deseada menos la salida del filtro. ¿Sí? La salida deseada menos la salida del filtro, ¿no? Ahí está ya esa parte. Y el siguiente paso pues sería calcularla acá.
sería calcular con esta fórmula. Aquí la tengo ya apuntada. Entonces simplemente la voy a copiar. Sí, sería calcular la K y la S. Sí, se fijan, es igual a la multiplicación de S. S2 es multiplicación, ¿no? Por la entrada, que en este caso va a ser la H. Y um, dividido entre un factor que yo le puse a esta lambda, le puse punto 3 y elevado a la n. Acuérdense que elevado a la n es a la t por la entrada, o sea, la h por s por dot entrada. Sí, y luego la s es igual a la matriz de identidad, que es con i de tamaño p, por la k por la h dot s. ¿Sí? Y lo calculamos nuestro nuevo coeficiente, que sería h. El h nuevo pues sería igual al h anterior, ¿sí? Más sería la k, sería la k por el error en el tiempo t. Sí, esto de aquí hay que hacerlo un vector de tamaño p, 1. Sí, aquí lo tengo ya. Y vamos a correrlo a ver si no hay un error. Parece que no. Ok, ahí estaría ya la implementación. Y ya simplemente sería hacer los plots. Aquí los tengo ya también. Sí, voy a blotear lo que es la salida, la X de referencia y el error. Sí, entonces, bueno, como está aquí, cuenta que el error sería esta parte verde. Sí, este sería el error. Si fijan, aquí hay mucho error, ¿sí? Y luego conforme va pasando el tiempo, el error se va haciendo más pequeño, ¿sí? Cuando hay mucho error, la salida del filtro no se parece mucho a lo que es la entrada deseada, ¿no? Sí, que es la parte azul. Acuérdense, la parte azul sería esto de aquí, ¿no? Queremos que esta señal naranja sea igual al azul. Sí, en este caso tenemos la señal azul que viene aquí y la señal naranja aquí es morada, ¿no? Es la señal de referencia. Esta señal de referencia la estamos modulando con el filtro para tratar de hacerla igual a la señal naranja. Y se fijan, la, la salida del filtro, aquí pues hay mucho error y, y como que empieza mal, ¿no? Pero conforme va disminuyendo el error o que el filtro se va adaptando, cada vez la señal roja ahora sí ya empieza a seguir a la señal azul. ¿Se fijan? Como una señal roja ya empieza a adaptarse con la señal azul.
Y acuérdense que la señal roja esta es realmente el filtro por la señal esta morada, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahí está ya lo que es el filtro. Y bueno, pues eso sería todo por esta vez.